Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Elvira Escalona, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Rosario, a fin del mandato de Hermes Wiener, también de Elida Racino, se empieza a implementar la reforma, o a ver para la reforma de este año a nivel educativo, a nivel medio, y ahí acotando, para mi modo de ver, contenidos y fines de historia y geografía. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, como ya es de dominio público, el Ministerio de Educación de la provincia, a fines del año pasado, mandó un proyecto de reforma curricular a fin de adecuar, la estructura del secundario a la Ley Nacional de Educación. Ese proyecto de reforma curricular tenía por un lado una grilla con materias y horarios, y por otro lado tenía un diseño de contenidos. En el caso del área de sociales, que es la que a mí me compete, pero también hay otras involucradas, se separa la historia de la geografía, se pasa a la geografía primer año, la historia segundo, con una carga horaria de 4 horas cada año, y se acumulan todos los contenidos básicos, los contenidos prioritarios, en un solo año de dictado. En el caso de historia van desde el siglo XIV hasta el siglo XXI en el espacio mundial, latinoamericano y argentino. Esa es la propuesta del Ministerio. Medio complicado dar un año a todos esos contenidos. Claro, más que complicado, nosotros evaluamos que es imposible. Es inviable, porque no respeta la gradualidad de los aprendizajes, ¿sí? O sea, una disciplina siempre no es lo mismo dictarla en un año que en 2 o en 3, y aparte es un cúmulo de contenidos de tanta complejidad que son los que tradicionalmente se han enseñado a lo largo de los 5 años de la educación secundaria. Seguramente la gente más grande recordará que tenía historia de primero a quinto, o por lo menos de primero a cuarto, y estudiaba esos problemas repartidos, en todos esos años de escolaridad secundaria. En este caso están acumulados en un solo año. Vos estás diciendo que, antes era 5 años, o cuando yo también lo hice, también entre 3 y 5 años, es como que de los 90 en adelante hay un recorte, ¿no? En lo que tiene que ver en las humanidades, en los contenidos, ¿no? Claro, efectivamente hay un recorte que, uno de nuestros cuestionamientos, que nosotros pensamos que esta reforma era superadora de la Ley Federal de Educación, ¿no? Entonces, ese recorte de la historia que se había producido en los años 90, en el marco del neoliberalismo, pensamos que justamente como se suponía que la prioridad del gobierno socialista, como ellos mismos lo habían dicho, era la educación, se iba a superar tanto el tema de la carga horaria como el tema del diseño, que iba a haber un diseño que respetara más la especificidad de la disciplina y los contenidos, repartidos de manera un poco más coherente a lo largo de toda la educación secundaria. Y nos encontramos con esta novedad, ¿no? Que no fue para nada grata. Ustedes como docentes se autoconvocaron, podríamos decir, y que tuvieron alguna reunión con algún funcionario de la provincia. Nosotros el año pasado nos autoconvocamos, docentes de los 3 niveles, acá en Rosario, de media, de terciario y de universitarios, y estudiantes. Hicimos un documento, particularmente sobre el problema de la historia, que fue avalado por 600 firmas, entre ellas de investigadores del CONICET, docentes de la universidad, docentes de media, de terciario. Y con ese documento le pedimos una audiencia a la ministra. Tuvimos esa audiencia, la respuesta de las autoridades ministeriales, ellos se amparan en los marcos nacionales, ellos dicen, la forma de adecuar es esta. Sin embargo, nosotros estuvimos viendo diseños de otras jurisdicciones, como Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, y vemos que tienen otros diseños, o sea que no es un argumento que a nosotros nos convenza. Luego de esta reunión, en la cual no recibimos ninguna respuesta, porque la ministra consideró que éramos individualidades, que protestábamos, que no formábamos parte de ningún colectivo, lo que hicimos fue mandarle notas institucionales. Los terciarios y la universidad, avalados por sus consejos directivos, envió notas al ministerio rechazando la reforma y pidiendo, o por lo menos que escuchen, ¿no?, la opinión que tenían estas instituciones. Y por un lado, estamos haciendo eso, o sea, reuniéndonos para poder contestarle al ministerio desde el punto de vista de la institución.
Y por otro lado, seguimos con nuestras acciones de protesta. Hemos organizado una asamblea pública frente a la zona de aprendizaje, que es la sede del Ministerio acá en Rosario, y tenemos una asamblea permanente que se viene reuniendo todos los miércoles en distintos institutos, a fin de organizar, digamos, una cuestión más colectiva, que va a ser una marcha a la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, el 15 de marzo, donde ya no vamos a estar solos, sino que o sea, de Rosario, digo, sino que también van a estar los compañeros de Santa Fe. Reconquista, Rafaela. ¿Y qué sustento teórico, podemos decir epistemológico, como bien podría ser, tienen para decirnos, bueno, acotamos historia, geografía? Bueno, la fundamentación del diseño es muy contradictoria. Esa es una de las cosas que nosotros señalamos. Porque si bien, digamos, ahí en el fundamento, en el proyecto que mandaron en diciembre, era francamente un mamarracho, muy desprolijo, digamos, que no se sostenía de ninguna manera. Ahora lo redactaron un poco mejor, se tomaron el trabajo por lo menos de escribirlo un poco mejor. Por un lado, digamos, ellos se proclaman antipositivistas, ¿no? Dicen que toman las principales corrientes de renovación de la historiografía, hablan de la historia de las mujeres, de la historia regional, de la historia local, de la historia de las mentalidades, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve el diseño y ve ese listado de contenidos, se da cuenta que hay una incongruencia entre lo que plantea la fundamentación teórica y metodológica y lo que son los contenidos. Porque con esa cantidad de contenido no se puede plantear ninguna metodología innovadora. Vos únicamente escribiste algo en Facebook, por mail, digamos, sobre esto. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos para un poco aclararse de todos estos contenidos? Claro, yo por ejemplo hice así un poco en tono de sorna para Navidad. Me senté con los contenidos y empecé a hacer un presupuesto de tiempo con un calendario, sin contar ni los días feriados ni ningún otro asueto. Entonces, digamos, tomando un tema por día de clase, ¿sí? Cada 2 horas cátedras, te entra justo el diseño, pero vos tenés que dar la Revolución Francesa en un día, la Revolución Industrial en el otro, qué sé yo, la Primera Guerra Mundial en un día, la Revolución Rusa en un día, es decir, tenés que meter un tema por día, cosa que es absolutamente imposible. ¿Cómo crees vos que puede llegar a repercutir o consecuencias, aunque estemos en el terreno hipotético, esto en la subjetividad, en la formación de los jóvenes y los adolescentes? Bueno, yo creo que de manera muy negativa, porque me parece que una de las consecuencias que trae más importante es que esto no le permite al adolescente dialogar con la historia. Es decir, uno para construir el conocimiento histórico tiene que poder ser partícipe, poder debatir, poder participar. Y entonces, con este proyecto, digamos, curricular, con este diseño, me parece que es al contrario de lo que la currícula propone, es una vuelta al positivismo. Porque al profesor no le va a quedar más remedio que hacer una línea histórica, anotar 2 o 3 hechos y pasar al siguiente. Es decir, que se va a convertir en un relato vacío de contenido. A mí me parece que, y además, digamos, creo que la consecuencia más importante es que esta pérdida, digamos, del diálogo que uno tiene con el pasado, lo que impide es comprender la realidad en la cual vive. No es lo mismo, yo siempre le digo eso a mis alumnos, vivir el presente sabiendo que la realidad que uno vive, digamos, en cierto sentido, es el producto de un pasado y que las cosas son así porque pasaron de determinada manera, que vivir sin cuestionarse nada, ¿no? Pensando que las cosas son como son porque son. Entonces me parece que, bueno, además, por supuesto, va a traer un vaciamiento desde el punto de vista de lo que es la memoria histórica, ¿no? En acontecimientos muy importantes de la historia reciente, como la dictadura. ¿Y ahora qué expectativas tienen ustedes de sus reuniones, sus asambleas? Poder, bueno, que el gobierno seriamente... Bueno, nosotros tenemos expectativas porque venimos denunciando que es una reforma improvisada, contrarreloj, muy dañina. Y yo creo que el ministerio, cuando le empiecen a llegar las opiniones de las instituciones de formación docente, tanto terciaria, o sea que ellos mismos sostienen desde el Estado provincial, como la universidad, tendrán que tomar conciencia que eso realmente es imposible. Yo realmente
lo que percibí, estoy muy decepcionada del gobierno socialista, y lo que percibí es un gran empecinamiento, ¿no? Es decir, bueno, esto es la verdad, esto es la verdad, esto es la verdad. Otro problema que tiene el diseño es que no tiene autor, es anónimo. Entonces uno no tiene con qué discutir, porque en otras jurisdicciones y tradicionalmente los diseños curriculares están firmados. Sí, sí. Autor, consultor, entonces uno puede tener un debate. Así como lo tuvimos con Luis Alberto Romero en la Ley Federal de Educación, uno podría debatir con los autores de este diseño, pero como no sabemos quiénes son, y es así como un secreto cerrado con 7 candados, es muy difícil dialogar. Así que Romero estuvo en los CBC, ¿no? ¿En qué estuvo? Claro, bueno, él fue uno de los autores de los contenidos, o sea, no de los contenidos básicos comunes, pero sí el ministerio le consultó sobre una propuesta para la enseñanza de la historia. Y yo no estoy de acuerdo con lo que él propuso, pero bueno, digamos, no era una incoherencia, aparte uno podía discutir. Yo de hecho, en la materia que doy en la facultad, lo discutimos con mis alumnos, porque entonces uno puede formar en el futuro profesor un pensamiento crítico. Ahora, si vos ni siquiera sabés quién hizo el diseño, es muy difícil. Elvira, tiene algo que ver con esto y cerramos la entrevista, ¿no? Es muy común, se hicieron un montón de ediciones del libro Basta de Historias de Andrés Oppenheimer, este hombre argentino yanqui, muy bancado quizás por sectores de la derecha estadounidense. Bueno, Basta de Historias dice que bueno, los latinoamericanos tenemos esa predisposición a mirar el pasado y no como otros países a mirar hacia el presente. ¿Cómo le respondería a esto de Basta de Historias? Bueno, yo creo que eso de que nosotros tenemos esta manía por mirar el pasado no es una cuestión solamente de Argentina. En el mundo entero hay un boom de lo que se llama el boom de la memoria y el boom de la historia, donde hay una proliferación, digamos, de museos, libros, novelas, porque justamente en estos tiempos, ¿no? Donde la globalización, las comunicaciones hacen que el tiempo sea tan fluido y tan rápido, las sociedades tienen necesidad de aferrarse al pasado para saber de dónde vienen. Entonces me parece que la historia en ese sentido es elemental, digamos, para forjar una identidad, para saber de quiénes somos y de dónde venimos. Lo único que te da ese arraigo, digamos, con tu identidad es el pasado. Gracias, Elvira Escalona, por tu tiempo. Bueno, no, gracias a vos. Chao.